Bien, hermanos, la lectura que acaba de hacer el hermano Fanor es lo que vamos a estar exponiendo con la ayuda de Dios el día de hoy. Estamos en Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6. Hebreos 3 del 1 al 6. Leo para ustedes solamente el verso 1. A manera introductoria dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El título que le he puesto al sermón el día de hoy es Cristo superior a Moisés. Estuve pensando también, otro título podría ser Considerad a Jesucristo, porque en realidad esa es la exhortación general de toda esta sección del 1 al 6. Pero el tema que trata es la superioridad de Cristo sobre Moisés. Así que vamos a dejarlo así: Cristo superior a Moisés. Y después de haber visto la supremacía exaltada de Jesús, quien es mejor que los profetas y los ángeles, ahora pasamos a ver que es mejor que Moisés, aquel mediador del primer pacto, ¿verdad? Los primeros 6 versículos presentan la doctrina sobre la que se basa la exhortación del resto del capítulo. Sí, porque a partir del versículo 7 ustedes verán que aparece una segunda amonestación, ¿no es cierto? En la epístola a los Hebreos ya vimos una, ¿recuerdan? En Hebreos capítulo 2, versos 1 al 4, acerca de no descuidar esa salvación tan grande. Pero a partir del versículo 7 de Hebreos 3 tenemos una segunda exhortación. Pero por eso, como les digo, y bueno, como lo presenta aquí el autor de los Hebreos, presenta la doctrina sobre la cual entonces va a seguir la exhortación. Así que para apreciar cómo, por qué y a qué nivel Jesús es mejor que Moisés, necesitamos ver primero cuán importante era Moisés, ¿no es cierto? O sea, para que apreciemos la grandeza, la belleza y la superioridad de Jesús, del Hijo, necesitamos apreciar la grandeza de Moisés. Y antes que eso necesitamos preguntarnos por qué es necesario demostrar que Jesús es superior a Moisés, ¿no es cierto? Bien, hermanos, los judíos estimaban a Moisés muy por encima de cualquier otro judío que hubiera existido. Bueno, quizás junto con Abraham, ¿no es cierto? Ellos se sentían orgullosos de ser hijos de Abraham, ¿recuerdan? Pero ¿qué les dice Juan el Bautista, por ejemplo? Cuando ellos le dijeron, no, somos hijos de Abraham. ¿Qué les dice Juan? Digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. O sea, ese no era un motivo para que estuvieran orgullosos, ¿no? El ser hijos físicos de Abraham no los salvaba, en otras palabras, no era suficiente. Pero aparte de Abraham, Moisés estaba por encima de cualquier otro judío. Dios lo había protegido milagrosamente cuando era un bebé. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Y se encargó personalmente también de su entierro. Lo leemos en Deuteronomio al final. Y entre esos 2 puntos, su vida transcurrió milagro tras milagro tras milagro. Es interesante la historia de Moisés. Fue la persona a quien Dios le habló cara a cara. De ningún otro se dice eso en las Escrituras. Pero de él se dice que habló cara a cara. Vio la misma gloria de Dios y de hecho esa gloria quedó reflejada en su rostro por un tiempo. ¿No es verdad? Cuando descendió del Sinaí en Éxodo 34:29 leemos que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. O sea, wow, qué grado de intimidad o de comunión tuvo él con Dios en ese momento, ¿no? Al punto de que su cara quedó iluminada por un buen tiempo.
Fue quien sacó a Israel de Egipto, ¿no? Como enfatiza Pablo en Romanos 2 también, los judíos tenían una confianza grande en la ley. Si había algo de lo que los judíos se jactaban, aparte de ser hijos de Abraham, es que a ellos se les habían dado los pactos y la promesa y la ley. ¿Recuerdan? Eso está en Romanos capítulo 2. Los mandamientos expresados en ordenanzas, rituales del Antiguo Testamento, esas eran sus prioridades absolutas, y para ellos Moisés y la ley eran sinónimos, en otras palabras. O sea, si usted estaba hablando de la ley, inmediatamente ¿cuál era la imagen que venía a su mente? Moisés. O si están hablando de Moisés, ¿con qué lo relacionaban inmediatamente? Con toda la ley, el Pentateuco. Y miren, si hay un escrito que es respetado no solo en el judaísmo, pero por supuesto en el cristianismo e incluso en el islam, que son las 3 religiones más importantes, más fuertes en el mundo, las 3 respetan a Moisés. Las 3 lo tienen como una autoridad. O sea, estamos hablando no de cualquier personaje, ¿se dan cuenta? Estamos hablando del personaje más importante en la historia de Israel. El Nuevo Testamento suele referirse a los mandamientos de Dios como la ley de Moisés, ¿sí? Ustedes recordarán cuando el Señor les dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos, ¿recuerdan? ¿Y por qué el Señor dice Moisés? Bueno, porque el Señor está usándolo como sinónimo ¿de qué? De la ley, ¿verdad? A la ley, bueno, a Moisés tienen. En fin, Moisés no solo dejó los 10 mandamientos, también escribió el Pentateuco, como les dije hace un momento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y que establecen o que establecían la ley levítica y otras leyes que gobernaban todo lo que hacían los judíos. Moisés además dejó los planos para la construcción del tabernáculo, el arca del pacto, etcétera, etcétera. Muchísima información. Así que, mis hermanos, algunos judíos creían que Moisés era incluso superior a los ángeles en ese sentido, ¿sí? Dios habló a profetas en visiones, pero a Moisés, como dije hace un momento, le hablaba como cara a cara. Le habló en una zarza ardiente, le habló desde el cielo, le habló en el Sinaí y escribió los mandamientos con un dedo de fuego. Sobre todos los demás, este era el hombre de Dios. Sin embargo, en este pasaje de Hebreos, el Espíritu Santo llama en especial a los lectores judíos a mirar a Jesús y a considerarlo. Así empieza nuestro texto, ¿verdad? Por tanto, considerad al apóstol y sumo sacerdote. Moisés fue grande, en efecto, pero Jesús es mucho más grande. Se muestra que Jesús es superior a Moisés en su oficio, en su obra y su persona. Esos serán los 3 puntos a considerar el día de hoy. Jesucristo es superior a Moisés en su oficio, en su obra y su persona. En su oficio es el apóstol y sumo sacerdote. En su obra es el constructor de la casa y en su persona es el Hijo, el mismísimo Hijo de Dios. Así que, en primer lugar, hablemos de Cristo superior a Moisés en su oficio, como apóstol y sumo sacerdote. Versículo 1, otra vez de Hebreos 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Rápidamente, en cuanto a los destinatarios de estas hermosas palabras, ¿qué dice el texto? Hermanos santos, ¿no es cierto? Se refiere, sí, a los cristianos, a quienes son hermanos verdaderos. Este pasaje particular está escrito para judíos santos, hermanos en Cristo. A ellos están dirigidas estas palabras principalmente.
Y estos judíos creyentes eran hermanos espirituales, santificados, apartados o hechos santos para Dios. Como dice Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno, o sea, de un mismo Dios, de un mismo Padre, son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Sí, a este mismo grupo de personas, a este grupo de hermanos están dirigidas estas palabras. Como creyentes somos hermanos con Cristo porque nos identificamos con Él como hijos adoptados del mismo Padre Celestial y santificados por Él mismo. Pero por otro lado, hay algo más que se puede decir de estos destinatarios de estas palabras. Dice el texto que también son participantes del llamamiento celestial. Quienes deseaban un país celestial, como dice en Hebreos 11:16. Sí, son hermanos santos, pero también son participantes, beneficiarios de un llamamiento espiritual. Todas estas bendiciones muestran que el cristianismo es superior al judaísmo. Sí, el judaísmo era un llamamiento terrenal con una herencia terrenal, ¿verdad? Ustedes saben en qué momento se cumplieron las palabras de Dios a Abraham específicamente y de una forma literal. Bueno, cuando Moisés sacó a Abraham de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, ¿no es cierto? Encabezado también por Josué, porque ya saben, Moisés no pudo entrar. Pero el judaísmo, mis hermanos, era un llamamiento terrenal con una herencia terrenal. El cristianismo es un llamamiento espiritual y celestial con una herencia espiritual y celestial. Por lo tanto, es superior. Es superior. Pablo dijo en Filipenses 3, versículos 14 y 20 lo siguiente: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y de hecho, es en este mismo contexto que él, poniendo, digámoslo así, todos esos argumentos que él podía traer para jactarse, ¿no? Él era judío, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprensible, etc. Es en ese mismo contexto que dice estas palabras. Pero para eso, o más bien, en cuanto a ese motivo para enorgullecerse, ¿qué dice Pablo? Que todo eso lo estimaba como ¿qué? Como basura, como pérdida, por amor de Cristo Jesús, mi Señor, dice el apóstol. Y es en ese mismo contexto que dice: miren, yo no estoy completo todavía. Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque como dice más adelante en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En otras palabras, el apóstol era consciente que su morada permanente no era aquí, como los judíos, ¿no? Como el pacto hecho con los judíos, las promesas hechas a los judíos en un sentido literal. No. Este llamamiento es mucho más glorioso, mucho más elevado y por lo tanto es superior al de los judíos. Nuestro hogar verdadero está en el cielo y vivimos espiritualmente en este momento en los lugares celestiales, ¿sí? Aunque todavía no físicamente, pero en un sentido espiritual ya estamos. Como dice Pablo en Efesios 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, está hablando incluso en pasado, ¿no? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo nos está viendo Dios en un sentido? Ya nos está viendo en los lugares celestiales, en un sentido espiritual. Solo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, ¿no? O sea, aquí solo estamos de paso
Y otra vez, como vimos la vez pasada, esto debería hacernos reflexionar en cuanto a nuestras vidas, cómo estamos viviendo. Si estamos viviendo para esta vida solamente, entonces somos los más dignos de conmiseración. Porque los verdaderos creyentes no atesoran para esta vida, sino, ¿por qué? Porque ellos saben que son extranjeros y peregrinos. Nuestros cuerpos están en este mundo, pero realmente no pertenecemos aquí. En el cristianismo bíblico no hay razón para los ritos externos, porque los cristianos tienen acceso continuo a la realidad espiritual. Mis hermanos, esto es algo sumamente glorioso también. No necesitamos de ritos, no necesitamos de formas externas para poder alcanzar esa plenitud. Porque nosotros los creyentes tenemos acceso continuo a esa realidad espiritual. Algo que ninguna otra persona puede disfrutar mientras esté en esta vida. Las palabras, siguiendo adelante, las palabras por tanto con las que empieza el texto, siempre nos llevan a algo previo, ¿no? Es que el escritor dice, en otras palabras, que con base a lo que acabo de decir, consideren a Jesucristo. Ahora, el término considerar implica atención y observación continua. Quiero que presten atención. El término considerar, porque eso es como el centro de nuestra prédica. La palabra considerar implica poner atención y una observación continua. La idea es, piensen en Jesús y permanezcan así para que puedan entender quién es Él y cuál es su voluntad. Por supuesto, ¿cómo podemos pensar en Jesús? ¿Cómo podemos reflexionar, considerar a Jesús y permanecer en ese estado? Únicamente en contacto permanente con las Escrituras. Todas ellas hablan de mí, dijo el Señor Jesús. Así que, ¿quieres conocer a Jesús y quieres permanecer en esa comunión con Él? Ve a las Escrituras, ve a las Escrituras. Pero aquí una pregunta que surge: ¿por qué debemos estar en permanente consideración de Cristo cuando como cristianos ya estamos en Él y nos identificamos con Él, como se dijo hace 8 días? O sea, Cristo es el autor de nuestra salvación. Cristo es nuestro santificador, nuestro hermano mayor. ¿Sí? Cristo es nuestro sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Cristo es nuestro gran libertador, ¿recuerdan? Dijimos. Entonces, si eso es una realidad, ¿por qué debemos estar en permanente consideración de Cristo? Mis hermanos, la respuesta es simple. Porque todos nosotros estamos lejos de descubrir completamente toda su gloria, toda su belleza y todo lo que Él es. Vuelvo y repito, estamos lejos de descubrir completamente toda su gloria, toda su belleza, todo lo que Él es. Sí, conforme, yo creo que ustedes han experimentado, pero conforme profundizan en el estudio de la palabra, conforme ustedes escuchan prédicas cristocéntricas, conforme ustedes van conociendo más al Señor, ¿no les queda más la sensación de cuán ignorantes son? Y es que esa debe ser en realidad nuestra percepción, porque nuestro Señor Jesucristo es tan glorioso, es tan alto, tan sublime, tan hermoso, que simplemente es inescrutable. No se puede alcanzar a comprender. Pero por eso aquí el apóstol nos insta a considerar a Jesucristo. Miren, los creyentes
vamos a pasar la eternidad, los siglos de los siglos de los siglos, considerando a Jesucristo y nunca terminaremos tal consideración. Entonces, pregunta, ¿hay o no razón para conocerlo mejor y para considerarlo aún más? Por supuesto que lo hay. Así el Espíritu nos dice, como aquellos primeros creyentes, miren a Jesús, mantengan su mirada en Él y no volteen a ver todos los rituales, los problemas, las persecuciones, que ese era el contexto, vamos a decir, en el que se encontraba esta audiencia original. Y que por esas razones incluso muchos están volviéndose atrás en cuanto a la fe o apostatando. Acuérdense, ese es el contexto general de la epístola, ¿no? Y lo que está diciendo aquí el autor es, miren a Jesús, mantenga su mirada en Él, no en lo demás, no en los rituales, no en las persecuciones, no. Manténganse considerando a Jesús, no necesitan más, Él es suficiente para todo. Y ahora que tienen la realidad suprema, mantengan su atención en Él. Puede que haya existido un cristiano más grande que Pablo, pero no sabemos quién puede ser, seguramente. Aún así, este gran apóstol dijo que su mayor deseo, ¿cuál era? O sea, estamos hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Escogido por el Señor no solo en términos de salvación, sino en términos de servicio, ¿no? De cómo el Señor lo usó. Y este apóstol expresó que su mayor deseo, ¿cuál era? Bueno, su mayor deseo no era precisamente predicar o dar a conocer a otros el evangelio. Claro, eso estaba ahí incluido. Pero mire cuál era el deseo del apóstol: conocerle. Eso está en Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 12. Conocerle mejor y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, ¿cuál era el mayor deseo del apóstol Pablo? Tener más intimidad con el Señor. Estar lo más cercano posible al Señor Jesucristo. Al punto, como dice aquí, de ser semejante a Él en su muerte. Ese es un deseo muy sublime, por supuesto. Pero ese debiera ser el deseo de todos nosotros: conocer cada día más y más a nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo y a estar tan cerca de Él lo más posible que se pueda. No, sigue diciendo en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya fuera perfecto, no, sino que prosigo a la meta por ver si logro así aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Ni siquiera Pablo, el apóstol, había sondeado toda la profundidad de Cristo. Así que la exhortación es válida, ¿no? Considerar a Jesucristo es completamente válida para nosotros también. Jesús dijo también en otro texto: aprended de mí, en Mateo 11:29. Aprended. Y noten, no dice aprended acerca de mí. Bien, todos los que están aquí en este día pueden decir que aprendieron algo acerca de Jesús. Eso es correcto. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es aprender de Jesús, ¿no? Una cosa es conocer acerca de y otra cosa es conocerlo a Él. Ya lo he dicho otras veces, pero quiero ser reiterativo porque hay una diferencia enorme del cielo al infierno. Porque muchos pueden irse con todo el conocimiento acerca de Cristo al infierno si no conocen a Cristo.
Aquí las preguntas que surgen son, ¿disfruta usted de verdad su vida cristiana? ¿Se despierta en la mañana y dice, Señor, no puedo esperar para ver lo que vas a hacer hoy? Pasa su día y dice, Señor, tu comunión y tu presencia son emocionantes. ¿Disfrutas a Jesucristo? O sea, y no estoy diciendo otra vez que no tengamos luchas, problemas, por supuesto. Pero más allá de, ¿disfrutamos estar en comunión con Jesucristo? Usted debería disfrutarlo de esa manera. Pero muchos cristianos no disfrutan a Jesús. Parecen desdichados, infelices y no saben nada acerca de su gozo. Quizás piensan que lo único que el Señor hace por nosotros es reprendernos de vez en cuando no hacemos lo que debiéramos hacer. Lo ven así porque no caminan día a día con Él. No le conocen de forma abundante, profunda e íntima. Necesitan considerar a Jesús y aprender de Él. Miren, mis hermanos, la vida cristiana se resume a eso. Así se los digo. La vida cristiana se resume a una consideración fiel y precisa de la persona y obra de Jesucristo. Porque de ahí viene todo lo demás. No importa cuán fiel usted sea en lo demás, en venir a la iglesia, en dar su ofrenda, etcétera, etcétera. Pero si usted no tiene una consideración continua y permanente de Jesús, es muy probable que entonces solo sea religión y no una relación con Cristo. En particular, nuestro texto nos enseña que Jesús ha de considerarse como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, dice el texto, ¿verdad? Bien, en el hecho de ser las dos cosas, esta es la primera característica en que es superior a Moisés, ¿verdad? Aunque las Escrituras nunca llamó a Moisés apóstol, ¿verdad? Como se usa en el Nuevo Testamento, se podría considerar a Moisés como un apóstol en el Antiguo Testamento, como el apóstol del Antiguo Testamento en el sentido más básico de la palabra, ¿no? La palabra apóstolo significa enviado y era un título que solía usarse para los embajadores. En ese sentido, Moisés era un apóstol de Dios, su enviado para darles a su pueblo la ley y el pacto, ¿sí? En ese sentido, Moisés se puede decir que fue un apóstol de Dios. Pero Jesús fue las dos cosas, apóstol y sumo sacerdote. Eso hace una diferencia enorme. Aunque a Moisés se le podría haber considerado como apóstol, no tenía nada de sumo sacerdote. Ustedes saben quién era el sumo sacerdote. No. Jesús es superior a Moisés en su oficio porque el suyo es doble, mientras Moisés solo tenía uno. Pero no solo eso, aun si consideramos solo el oficio de apóstol en comparación con el de Moisés, Jesús es superior primero porque trajo un mejor pacto. Esto también es importante. Moisés trajo un pacto, sí, de carácter temporal y terrenal, pero Jesús trajo un mejor pacto de carácter eterno y celestial. Y segundo, porque fue el sacrificio que hizo eficaz el mejor pacto. Es decir, bajo el antiguo pacto tenían que ofrecerse muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar el pecado, ¿no es cierto? Pero con el sacrificio de sí mismo, se ofreció una sola vez y para siempre. En ese sentido también es superior, ¿no es cierto? Jesús es el apóstol supremo, el enviado de Dios supremo. Ahora, ¿cuáles son las características de un apóstol o embajador? Rápidamente, primero, tiene los derechos y el poder y la autoridad del gobernante que lo envía, ¿no? En eso radica la autoridad del embajador. Un embajador no tendría ningún poder, ninguna autoridad si él viniera a hablar de su propia cuenta, ¿no? Pero la autoridad del embajador radica en quién lo envió.
En ese sentido, Jesús vino en el poder de Dios, con toda la gracia de Dios, todo el amor de Dios, toda la misericordia de Dios, toda la justicia de Dios y toda la plenitud de Dios. Como ningún otro. Como ningún otro. En segundo lugar, un embajador habla todo en el nombre de quien lo envió. Dice Jesús en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús no habló por su propia cuenta, como buen apóstol, como buen embajador. Él habló únicamente lo que el Padre le dio. Jesús fue el embajador perfecto, el apóstol perfecto de Dios. Jesús también es nuestro sumo sacerdote, dice nuestro texto de estudio. Pero como ese papel de sumo sacerdote se trata con más detalle en Hebreos 4 y 5, no vamos a desarrollar aquí la idea. Por ahora basta decir que Él es el sacerdote supremo, el mediador supremo entre Dios y los hombres. No solamente es el enviado de Dios, quien tiene todo el poder de Dios para hablar en nombre de Dios, también es quien acerca a Dios al hombre. Así, Él lleva a Dios al hombre y el hombre a Dios. Lleva a Dios al hombre como apóstol y lleva al hombre a Dios como sumo sacerdote. Eso es único. Nadie más pudo oficiar, o más bien nadie más pudo ejercer esos dos oficios. Era imposible. Jesús recuperó el destino perdido del hombre, se humilló y se hizo nuestro sustituto. Es el autor de nuestra salvación, nuestro santificador, nuestro hermano mayor, nuestro conquistador de Satanás y la muerte, y quien se compadece de nosotros. Todas estas cosas, mis hermanos, lo hacen más que calificado para la consideración más seria posible. Jesús es el apóstol supremo, el enviado de Dios y el sumo sacerdote perfecto. Es poderoso, compasivo, misericordioso, fiel, salvador, reconciliador, protector, ayudador. Y con base en quién es Él y lo que ha hecho, toda persona debería considerarlo seriamente. Toda persona debería centrarse en la suficiencia absoluta de Jesús y soltar todo lo demás. Tenemos un sumo sacerdote nuevo y un apóstol de Dios en Jesucristo. Es todo lo que cualquier persona necesitaría. Veamos en segundo lugar a Cristo superior a Moisés en su obra. Cristo superior a Moisés en su obra como constructor de la casa. Versículos 2 al 4. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Esta es una comparación breve de las obras de Dios con las de Moisés. Y téngase en mente rápidamente, aquí hermanos, téngase en mente que para los gentiles es difícil entender el afecto que los judíos siempre han tenido por Moisés, ¿no? Hace un momento lo mencioné. En la mente de los judíos, casi todo lo que tenga importancia relacionado con Dios está relacionado ¿con quién? Con Moisés, ¿verdad? Por tanto, el Espíritu Santo trata muy seriamente, pero muy cuidadosamente este asunto en el pasaje. Antes de mostrar la superioridad de Jesús con respecto a Moisés, señala las semejanzas entre los dos. Aquí hay sabiduría. Antes de hablar de sus diferencias, habla de sus similitudes. El texto dice, Moisés es estimado ¿qué? Digno. El Antiguo Testamento confirma este testimonio. Dice en Números 12, versículos 7 y 8 lo siguiente. A mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara
hablaré con él y claramente. Otra vez, como ningún otro hombre, ¿no es cierto? Como ninguno otro. Moisés, ejecutó el plan de Dios. Salió de Egipto al desierto. Dios lo perfeccionó allí. A Dios le tomó 40 años hacer de Moisés alguien útil y después lo usó por otros 40 años. El siervo de Dios sacó fielmente a los hijos de Israel de Egipto. Cuando llegó al Mar Rojo, creyó la promesa de liberación divina y guió fielmente a su pueblo a través de las aguas divididas. Fue fiel en el desierto. Sí, flaqueó en varias oportunidades, como sucedió antes en Egipto cuando mató al egipcio. O como cuando en lugar de hablarle a la roca la golpeó 2 veces. Pero la mayor parte del tiempo Moisés fue fiel. Y el Espíritu Santo está enfatizando esa realidad aquí. Moisés fue fiel en toda su casa. Ahora, tal como Moisés, que fue fiel a quien lo escogió, Jesús también lo fue. Solo que muchísimo más. Lo superó con creces. Jesús, como el apóstol supremo, el enviado supremo de Dios, fue completamente fiel a su Padre. Es más, no solo fue fiel en cuanto al mensaje, sino que él mismo era el mensaje de Dios para su pueblo. En Juan 7:18 leemos: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿De quién se la pasó hablando Jesús su ministerio? Del Padre. Del Padre. Fue completamente fiel. Él mismo era el mensaje. En otras palabras, Jesús dijo: saben que soy un apóstol verdadero porque no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Desde la niñez estuvo siempre en los negocios de su Padre, como dice en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y capítulo 17, versículos 4 y 5 de Juan: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Wow. Aquí vemos una confirmación clara de que todo a lo que Jesús vino fue a cumplir la voluntad de su Padre. Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre, fue fiel. La palabra fiel tiene un significado maravilloso. La cualidad principal de un apóstol, al igual que un discípulo, es la fidelidad. Y Jesús dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, en Juan 10:37. O sea, de alguna manera él se expuso ante el público. Dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. El problema es que todo lo hacía por voluntad del Padre. El Padre le había dicho a Jesús: te envío a la tierra como hombre, y ese es el trabajo que debes hacer. Jesús vino a la tierra y cumplió la tarea sin cuestionamientos. La palabra casa, estamos hablando de que Jesús fue fiel, ¿no es cierto?, a la voluntad del Padre, solo que mucho más que Moisés. Ahora, está hablando de una casa el texto, ¿no? La palabra en el hebreo es oikos, cuyo significado es familia. ¿Sí? No se refiere tanto al edificio, no, se refiere al aspecto de la familia. Los creyentes del Antiguo Testamento, los israelitas en particular, pero también prosélitos, eran la familia de Dios. ¿Sí? Ellos eran considerados la familia de Dios. Y Moisés fue mayordomo fiel en esa casa. Ahora bien, como dice 1 Corintios 4:2, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Moisés fue hallado fiel en la administración de la casa de Israel sobre la cual Dios lo puso. El mayordomo no es el dueño de su casa. Esto es algo interesante. El mayordomo no es el dueño de la casa, tan solo la gerencia para el propietario, ¿no?
Dios era el dueño de Israel y Moisés tan solo fue un gerente por un tiempo. Él estaba a cargo de administrar las verdades, mandamientos, requisitos y promesas que Dios le había confiado para el pueblo de Israel. Y Moisés probó ser fiel en eso, en esa administración. Mis hermanos, Cristo también fue fiel en su casa, la iglesia. Leemos en Efesios 2:19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios ahora bajo el nuevo pacto? La iglesia. Ustedes, los santos, son la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 5. Acercándonos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo. Vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Así como esa piedra preciosa fue escogida por Dios, nosotros también como piedras vivas fuimos escogidos para ser edificados como casa espiritual. Somos la nueva casa y Jesús es quien cuida de nosotros. Tal como los creyentes del Antiguo Testamento se llamaban casa de Moisés, los creyentes del Nuevo Testamento se llaman casa de Cristo. Ahora es donde Él habita. Él habita ¿en dónde? En medio de su pueblo, en su casa. Y como Moisés fue fiel a la casa terrenal, Jesús también fue fiel o es fiel a la casa celestial. Al final de su vida pudo decirle al Padre en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y noten, aunque está hablando allí en pasado, de hecho, él ni siquiera había muerto todavía en la cruz, pero ya lo dice como un hecho. No solo porque él iba a morir en la cruz un día después y porque iba a resucitar 3 días después, sino porque hasta el día de hoy él sigue siendo fiel en la administración de su casa, la iglesia. Versículos 3 y 4. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, ¿quién? El que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés era fiel, pero él era parte de la casa. Jesús hizo la casa. Esa es una diferencia enorme también. Moisés era solo un administrador. Jesús es el dueño de la casa. Esa es la gran diferencia. Jesús creó a Israel. Dice en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el arquitecto, dueño y constructor de todas las cosas, incluyendo la casa de Israel y por supuesto la iglesia. Moisés tan solo era un miembro de la casa que Jesús hizo. Jesús creó a Israel. Jesús creó la iglesia. Y obviamente eso es una indicación de su superioridad y de que Él es Dios. Antes de que cualquiera de nosotros llegáramos a la fe y por tanto formar parte de la familia de Cristo, la iglesia, alguien nos dio a conocer el Evangelio, ¿no es cierto? Nosotros llegamos a conocer a Cristo por medio de alguien. Y en un sentido humano, esa persona era responsable por una parte de la casa de Dios al predicar el Evangelio. Tal como nosotros somos responsables de la casa cuando lo llevamos a otro, ¿no? Pero desde el lado divino, solo Dios crea la casa y continúa edificándola a medida que se añaden más creyentes. Nosotros solo somos piedras vivas que el Señor ajusta, que el Señor acomoda. Pero la obra o la casa, ¿de quién es? De Dios. Y Él es el que la edifica.
Los testigos humanos no son sino instrumentos que Él usa, como el maestro, ¿no? que construye el edificio. Se vale de herramientas. Nosotros simplemente somos eso, las herramientas en manos del constructor. Él es el edificador. Y el edificador, por supuesto, es mayor que cualquiera de sus herramientas. Las herramientas no tendrían utilidad sin un constructor. Y Dios es el constructor. Jesús es el constructor. Moisés era parte de la casa de Israel y un instrumento que Dios usó para construirla. Aferrarse a las formas del judaísmo o a su más grande líder es tan solo aferrarse a un símbolo de la realidad. Pero qué triste es quedarnos solamente con el símbolo cuando tenemos ahora la realidad. Y de eso es que se encarga, de hecho, el autor de los Hebreos, de mostrarnos cuán superior es la realidad. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto solo eran sombras, tipos, figuras de lo que había de venir. Pero la realidad, quien es Cristo, ya vino. Aferrarse al judaísmo o a su más grande líder es solo aferrarse a un símbolo. Aferrarse a Jesús es aferrarse a la realidad. Y número 3, veamos a Cristo superior a Moisés en su persona como hijo. Cristo superior a Moisés en su persona como hijo. Versículos 5 y 6 de Hebreos 3. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Este es el momento cumbre. En este pasaje vemos que Moisés es ¿qué? ¿Cómo es llamado ahí? Siervo. Pongan mucha atención. Moisés es llamado siervo en su persona. Jesús es llamado ¿cómo? Hijo. Y mis hermanos, hay una gran diferencia entre siervo e hijo, ¿no es cierto? Por supuesto, dice Jesús en Juan 8:35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Hay una enorme diferencia. Los siervos vienen y van. Los hijos lo son para toda la vida. Moisés fue siervo y se comportó como tal. La palabra griega en Hebreos 3:5 para siervo es terapón y es un término de dignidad y libertad, no de servilismo. O sea, Moisés fue siervo no solo en un sentido de esclavitud, no, sino en un sentido de ser instrumento. En un sentido instrumental. Solo se usa, de hecho, esta vez en el Nuevo Testamento aquí. Y sugiere que aun cuando él era el siervo de mayor rango, Moisés seguía siendo siervo. Era un siervo preocupado, servicial, obediente y fiel. Un buen mayordomo de Dios. Seguramente al cual Dios pudo decirle, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En Éxodo 34 al 40 hay 22 referencias a la fidelidad de Moisés con Dios. Y en solo el capítulo 40 de Éxodo se refiere 8 veces a la obediencia de Moisés en todo lo que Dios le ordenó. Pero no era hijo. No era hijo. La fidelidad de Moisés tenía un motivo especial e importante. El texto mismo nos dice, ¿ser qué? Testimonio de lo que se iba a decir. Noten, Moisés no fue el hombre que fue para apuntar hacia sí mismo. Ese no fue el propósito. Moisés nunca tuvo la intención de decir, mírenme a mí. Profeta como yo, les dice en una parte, profeta como yo les levantará en medio de Israel. A él
oiréis. No me miren a mí, dice Moisés. Yo simplemente soy un siervo. Soy un siervo en las manos de Dios. Y todo lo que Moisés hizo simplemente era como testimonio de lo que se iba a decir. El judaísmo no entendía antes ni de las cosas que habrían de venir en Cristo. El judaísmo sin Cristo, escuchen, el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento es incompleto. Es la sombra sin la sustancia. Hebreos 10:1 nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, noten lo que era la ley, o Moisés, ustedes ya saben, es intercambiable. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, no es lo mismo ver el carro que ver la sombra del carro. No la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Lo que estaba por venir era la sustancia perfecta de la sombra, que era Moisés. Ahora, si se rechaza la sustancia, la sombra carece de valor. ¿Escucharon eso? Si se rechaza la sustancia, la sombra carece de valor. De nada sirve. De otra parte, si alguien aceptó de verdad la sombra, también aceptará la sustancia una vez sea conocida. Como dice Jesús en Juan 5:46, porque si creyeseis a Moisés, y le está hablando a judíos, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. Así que no hay razón, en otras palabras, le está diciendo a sus receptores originales, no hay razón para seguir en el judaísmo, en las prácticas judaicas. Y les digo a manera de comentario, mis hermanos, quizás aquí no hay judíos, ni de nacimiento, ni de religión, pero qué fácil es caer en las formas. Qué fácil es caer y quedarnos solamente con las sombras y con los tipos, cuando tenemos la realidad misma en la persona de Jesucristo. Pero Cristo, versículo 6 de Hebreos 3, Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. El edificio eclesial donde adoramos no es la casa del Señor. Miren, yo sé que es muy común decir, vamos para la iglesia. Bueno, quizás como una metonimia, es una figura literaria, se podría decir así, pero el edificio no es la iglesia. Este edificio no es la casa de Dios. La casa de Dios son los creyentes que hacen parte de la iglesia. Ellos son la casa de Dios, ellos son la iglesia de Dios, como dice el texto, la cual casa somos nosotros. Sí, nosotros somos la casa del Señor. Su casa no es un edificio, sino los creyentes que lo son en verdad. En Efesios 2:22 leemos, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios, aunque Salomón ya era consciente de eso, dice, ¿cómo puede, verdad? Ni los cielos de los cielos pueden contener a este Dios, mucho menos esta casa que yo he construido. Y eso fue en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, con mayor razón. Pablo también dice en Hechos 17, no, es que Dios no necesita templos hechos por manos de hombres. Él no lo necesita. Dios ha decidido habitar, ¿en dónde? En nosotros, su casa. Para que si tardo, dice 1 Timoteo 3:15, sepas cómo debes, esto le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? En la casa de Dios, no en el edificio, ¿verdad? Sino en la casa, entre los creyentes,
en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este edificio no sostiene la verdad. Quienes sostienen la verdad somos los creyentes, la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos saber si en realidad somos casa de Dios? El mismo texto nos responde: reteniendo firme hasta el fin la confianza y gloriándonos en la esperanza. No quiere decir esto, mis hermanos, como lo han interpretado muchos, que nos salvamos si nos aferramos hasta el fin, porque entonces volvemos otra vez, hacemos depender la salvación de nosotros. No, no es eso lo que está diciendo. Nosotros no podemos salvarnos ni mantener nuestra salvación. ¡Qué gran noticia! Aquí no le estamos dejando nada al ego, ¿no es cierto? No, mis hermanos, no nos podemos salvar ni tampoco podemos mantener nuestra salvación. El significado es simplemente que continuar es la prueba de la realidad, ¿sí? Podemos decir que si de verdad somos la casa de Dios, entonces permaneceremos en ella. Así de fácil. Quien cae es porque nunca perteneció. Como dice Juan en su primera carta, capítulo 2. Salieron de nosotros, ¿por qué? Pero si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. En otras palabras, la perseverancia o la permanencia de un creyente dentro del cuerpo de la iglesia no es lo que lo hace salvo. Es simplemente una evidencia de que realmente es salvo. Pero si cae, entonces es una evidencia de que no era salvo. Al parecer muchos judíos habían caído y por causa de ellos el autor de Hebreos dice estas palabras que sirven de advertencia y aliento. Algunos estaban convencidos del evangelio y estaban quizás al borde de entregarse, pero caían vez tras vez. Algunos sin duda habían confesado externamente o con sus labios su fe, pero en ambos casos se alejaban de la iglesia, probando con ello que no eran parte de ella. Los santos verdaderos perseveraban y su perseverancia era la evidencia de su salvación. Jesús dice en Juan 8:31, escuchen cómo dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente sus discípulos. Otra vez, no es que ese es el requisito para ser salvo, sino que esa es la prueba de haber sido salvo. Una de las verdades más claras del Nuevo Testamento es que el Señor mantiene a quienes le pertenecen, porque aún eso, el perseverar es una gracia de Dios. Mire cómo dice Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, y aquí la pregunta es, ¿y qué es todo? No se está refiriendo a cosas físicas, tierras, planetas, qué sé yo. No. Cuando dice que todo lo que me diere, ese todo nos incluye a usted y a mí, si somos creyentes. Y dice que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que ¿qué? Que lo resucite en el día postrero. Oh, qué verdad más gloriosa. Nuestro Señor Jesucristo mantiene a quienes le pertenecen. Jesús nunca perdió a nadie y nunca perderá a nadie de su casa. A nosotros se nos pierden las cosas, ¿no? Las llaves, el teléfono, la cartera. El Señor Jesús no pierde absolutamente nada de su casa. Jesús nunca perdió y nunca lo perderá. Y este pasaje de hecho nos enseña dos cosas importantes. Primero, debemos asegurarnos de ser cristianos verdaderos, ¿no? Como dice Pablo en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esa es la autoevaluación, el autoexamen que tenemos que hacernos para saber si estamos en Él. Y segundo, cuando sabemos que estamos en Cristo, debemos entonces mantener nuestros ojos en Él.
Él es todo lo que necesitamos, estamos completos en Él. Saben, hermanos, ya con esto vamos cerrando. La razón por la que muchos cristianos están débiles y preocupados, escuchen, es que dejan de considerar a Cristo. Por eso se nos hace más dura la lucha, la tarea, porque dejamos de considerar a Cristo. Dejamos de verlo a Él. Y así pues no se hacen suyas la fuerza, la tranquilidad y guías totales de Cristo. Cuando dejamos de mirarlo a Él y nos enfocamos más en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestro pecado incluso, sí debemos examinarnos, pero por cada vez que nos examinemos a nosotros debemos mirar 10 veces a Jesucristo, decían los puritanos. El problema es que nos encerramos tanto en nosotros que dejamos de mirarlo a Él. Y por eso se nos hace más duro el caminar cristiano. El Espíritu Santo dice continuamente a los creyentes: considerad a Cristo Jesús. Cuando la vida se torna difícil, los problemas parecen no tener solución, que todo sale mal, cuando la desilusión y la depresión se vuelven normales y las tentaciones parecen imposibles de resistir, ponga su mirada en Jesús y manténgala allí intensamente hasta que Él comience a revelarse en todo su poder glorioso ante sus propios ojos. Solo mirando a Jesucristo, considerándolo a Él, el apóstol y sumo sacerdote, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando enfrentemos problemas espirituales, problemas serios, intratables, la prescripción realmente valiosa es: acuérdate de Jesucristo, fija tu mirada en Él y aprende de Él. Y en Hebreos 12, 1 al 2 leemos lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Y corramos con paciencia. Parecen términos contradictorios, ¿no? Correr con paciencia. Ambas cosas son verdad. Ambas cosas son verdad, por lo que vamos a decir a continuación. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren, si estamos en una competencia, aprenderemos que no se puede correr y mirar los pies al mismo tiempo. Por eso no dice corran deprisa. Porque si miras a los pies, para donde vas a llegar es al piso. No se puede hacer eso. Así tampoco miramos a quienes están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nos van a distraer en la competencia. Miramos al frente, ponemos la mirada en la meta y mantenemos los ojos en ella hasta el final. Mirar la cinta, dice alguien, ayuda en el deseo de ganar y nos mantiene corriendo en la dirección correcta. Cuando estamos corriendo la carrera cristiana, debemos quitar la mirada de nuestros pies, de nosotros mismos e incluso de quienes nos rodean. Miramos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y le miramos a Él y eso nos ayuda a correr. Porque mirándolo a Él, escuchen, mirándolo a Él sabemos por qué corremos, para dónde vamos y tenemos el poder y la alegría de mantenernos firmes en la carrera. Si vamos a correr la carrera cristiana, amados hermanos, debemos mirar a Jesús hasta el fin. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra, viva y eficaz, más cortante
que toda espada de dos filos que penetra hasta el corazón, que discierne aún las intenciones y pensamientos de nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por dejarnos esta verdad gloriosa, este conocimiento maravilloso de Jesucristo, nuestro bendito, nuestro poderoso, nuestro grande Salvador. Y gracias por esta exhortación a considerarlo a Él, porque en realidad es la única manera en que podemos llegar y correr esta carrera hasta el final. Te suplicamos, oh Dios, sé con nosotros. Sí, ya vimos cuán grande fue Moisés en tu casa, pero ahora tenemos no al mayordomo, sino al dueño de la casa, al Señor Jesucristo. Concédenos, Señor, mantener nuestros ojos hasta el final en Él. En su nombre oramos. Amén.